Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Pediatría en un Flash. Hoy nos corresponde hablar de las crisis epilépticas febriles o antes denominada convulsiones febriles, teniendo en cuenta que es la crisis epiléptica más frecuente en pediatría y que puede afectar del 2 al 5% de todos los niños entre los 6 meses a los 5 años. Así que bienvenidos a este nuevo tema. Comencemos. Bueno, y estas son las diapositivas que nos van a acompañar el día de hoy para hablar de crisis epilépticas febriles. Vamos a hablar de su fisiopatología, la definición, la clasificación, el abordaje, los exámenes y algunos medicamentos que se requieren para patología. Debemos de recordar que la Academia Americana de Pediatría nos publicó esta guía que nos habla acerca de las crisis epilépticas febriles en los niños, cómo hacer su diagnóstico, tratamiento y manejo en el año 2019. Sin embargo, en el año 2024, la revista de Neurología Pediátrica nos publicó una revisión sistemática de las diferentes guías que hay en el mundo acerca de esta patología y nos dio unas recomendaciones con lo que hicimos esta presentación. En las crisis epilépticas febriles, para hablar de su fisiopatología, debemos de tener en cuenta 3 factores claves. Número 1, que tenemos un cerebro inmaduro en los niños, y es que entre los 6 meses y los 5 años el cerebro todavía está en una etapa de maduración, y esas conexiones que son dadas por la vía inhibitoria del GABA todavía son débiles y las vías excitatorias dadas por el glutamato predominan en el cerebro. Es por eso que cualquier noxa, como la fiebre o cualquier estímulo, puede descargar una descarga eléctrica o un estímulo de las crisis epilépticas como se presentan en esta patología. Número 2, debemos de reconocer el factor genético asociado, y es que si un papá tuvo crisis epilépticas febriles, aumenta el riesgo del 2 al 5% de la población general hasta un 20 a un 30%, y si ambos padres tuvieron crisis epilépticas febriles en la infancia, el riesgo aumenta hasta un 50%. Esto es porque hay una predisposición hereditaria en el umbral convulsivo que va a disminuir cuando ambos padres tienen crisis epilépticas febriles. Y el tercero es la respuesta inflamatoria, y en esa respuesta inflamatoria debemos de conocer la activación de citoquinas, principalmente dadas por la interleuquina 1 beta, que lo que me va a hacer es que va a aumentar esa excitabilidad en las neuronas, favoreciendo las descargas eléctricas. También juega un papel importante la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Lo que hacen es que refuerzan la inflamación y alteran esa barrera hematoencefálica y amplifican la activación neuronal. Y la prostaglandina E2 tiene unos receptores específicos cerebrales que lo que van a hacer es que facilitan la actividad epiléptica porque activan los canales de calcio y de sodio, que lo que van a generar es que las neuronas estén más excitables y estén más despolarizadas. Conociendo entonces esa respuesta, debemos de saber cuál es la definición de crisis epilépticas febriles, y es que las crisis epilépticas en niños se deben dar entre los 6 meses y los 5 años de vida. El segundo factor es que sea predispuesto por la fiebre, es decir, que esté asociada a una fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, y el tercer factor es que no sea explicado por otra causa, es decir, que no tengamos ni infecciones en el sistema nervioso central, ni alteraciones metabólicas agudas que me expliquen la crisis epiléptica, ni ningún antecedente de epilepsia en el paciente. Conociendo entonces la definición de estos 3 factores, debemos de saber cómo la vamos a clasificar, y una forma simple y que se utiliza siempre es clasificar entre crisis epilépticas febriles simples y complejas. Las simples van a tener estas 4 características. La primera es que la crisis va a ser generalizada, el tiempo de duración va a ser menor de 15 minutos y no se va a repetir en menos de 24 horas. Además, cuando hacemos el examen neurológico completo, es un examen que es normal, a diferencia de las crisis epilépticas complejas, en el cual el tiempo de crisis va a ser una crisis focal, la duración va a ser mayor de 15 minutos, puede repetir en 24 horas y el examen neurológico es anormal. Esta clasificación es muy importante porque según esto vamos a mirar cómo lo vamos a hacer en el abordaje y cómo va a ser también el tratamiento, y si va a requerir ayudas diagnósticas adicionales e incluso medicamentos adicionales. Entonces, el abordaje en estos pacientes, y es el cuarto punto de nuestro algoritmo de crisis epilépticas febriles, es determinar y es saber que es el mismo abordaje para cualquier paciente que ingresa por el servicio de urgencias pediátricos. Es decir, evaluar primero el triángulo de aproximación pediátrica y segundo el ABCDE. A, la vía aérea; B, la ventilación; C, la circulación; el déficit neurológico y la exposición. Y aquí juega un papel muy importante tomar una glucometría capilar, debido a que muchos pacientes que se presentan con hipoglicemia pueden presentarse con crisis epiléptica y el tratamiento es completamente diferente.
Número 2, determinar el control de fiebre, y aquí les colocamos los principales antipiréticos que utilizamos en pediatría, como son el acetaminofeno o el paracetamol, la dipirona o el ibuprofeno. La dosis de acetaminofeno paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas, la dosis de dipirona es de 10 a 20 miligramos kilo cada 6 a 8 horas y la dosis de ibuprofeno es de 5 a 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Debemos determinar si el paciente está cursando con un estatus epiléptico, es decir, si el paciente tiene una crisis que es igual o mayor a 5 minutos, porque entonces debemos hacer un abordaje de estatus epiléptico, iniciando de forma temprana el midazolam en dosis de 0.2 miligramos por kilo. Si la crisis persiste, se debe de repetir la dosis, nuevamente midazolam 0.2 miligramos por kilo, y si el paciente persiste, debemos de impregnar con medicamentos anticrisis. ¿Cuáles? Acá les dejamos los principales, pero realmente depende de cuál usted tenga en el servicio en el que esté trabajando o en el servicio de urgencias. Entonces, por ejemplo, si se tiene levetiracetam, la dosis de impregnación es de 60 miligramos por kilo, de ácido valproico es de 40 miligramos por kilo y de fenitoína es de 20 miligramos por kilo. Ojo que si el paciente sigue teniendo una crisis epiléptica hasta este momento, tenemos un tiempo determinado de 20 a 30 minutos en el que el paciente todavía persiste en la crisis, ese paciente va a requerir una intubación orotraqueal y una remisión temprana, porque ese paciente necesita estar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos con un neuromonitoreo constante, y es altamente probable que el paciente requiera una sedación anticrisis para poder yugular la crisis epiléptica por la que está sucediendo el paciente. Conociendo entonces el abordaje, que son estos tres pilares, el ABCD, que es el ingreso a urgencias, el control de fiebre, y conocer el protocolo de estatus de cada uno en la clínica, vamos a mirar entonces los exámenes. Recordemos que la clasificación aquí es clave, debido a que las crisis simples, las crisis epilépticas febriles simples, no van a requerir exámenes adicionales, a diferencia de las complejas. En las complejas, el examen neurológico debe de guiarnos el diagnóstico, y les quise traer esta tabla en cuáles esferas yo debo de tener en cuenta y debo de fijarme en el paciente. Entonces, a nivel de la conciencia, pacientes que tengan somnolencia prolongada, estupor, irritabilidad marcada. A nivel de las focalizaciones, pacientes que se presenten hemiparéticos, con desviación de la mirada, de la cabeza o con asimetría facial, o que en la exploración yo tenga un cambio en el tono o los reflejos asimétricos o rigidez nucal, o si yo tengo un paciente lactante en el que todavía puedo medir la fontanela que esté abombada, o que tenga crisis repetidas sin recuperación. Ojo que cualquiera de estos signos o cualquier cambio en el examen neurológico es indicatorio de realizar una punción lumbar. En cuanto a los pacientes también con crisis epilépticas febriles complejas, siempre deben de tener un electroencefalograma y una neuroimagen, cual en lo ideal una resonancia magnética simple y contrastada, para determinar si tenemos otra causa que me esté explicando esas crisis epilépticas febriles. Aquí entonces es clave, y es por eso que los pacientes que tienen crisis epilépticas febriles complejas son hospitalizados para poder hacer un diagnóstico oportuno de cuál es la causa de la crisis epiléptica por la que está cursando el paciente. Sigamos entonces con la medicación, y esto es la profilaxis con medicamentos anticrisis. Esto debe ser determinado por un neurólogo infantil, debido a que es la persona que va a determinar por cuánto tiempo va a requerir la profilaxis con el medicamento anticrisis, y aparte va a ser también la persona que va a indicar el momento en el que se retira el tratamiento o con la medicación anticrisis profiláctica. La ILAE nos da la recomendación de que debemos determinar el riesgo de recurrencia de las crisis epilépticas febriles, y cursamos con anormalidades en el electroencefalograma para poder determinar si el paciente requiere la profilaxis. Y ellos nos dan estas dos recomendaciones: en los pacientes menores de 2 años, utilizar fenobarbital a una dosis de 5 miligramos por kilo, y en los pacientes mayores de 2 años, utilizar el ácido valproico a una dosis de 15 a 30 miligramos por kilo. Quise traerles unos puntos claves para hablar de crisis epilépticas febriles, que son temas de preguntas frecuentes por padres y también por cualquiera de nosotros en el área de la salud, y debemos de conocer esto. Número 1 es que la gran mayoría de pacientes que tienen crisis epilépticas febriles en la infancia no tiene repercusiones en su vida de adulto. Es decir, ya cuando pase el tiempo de los 5 años y demás, suelen no tener deterioros cognitivos mayores. Número 2, y es que un 30% de los pacientes que se presentan con crisis epilépticas febriles, y sobre todo si son menores de 1 año,
pueden tener riesgo de recurrencia y de tener otra crisis epiléptica febril hasta los 5 años de vida. Número 3, solo del 2 al 7% de la población general que tenga crisis epilépticas febriles tiene riesgo de desarrollar epilepsia de forma para toda su vida. Y en el cuarto punto, y es que el riesgo de tener una crisis epiléptica febril nunca va a ser una excusa para no vacunar a un paciente pediátrico. Entonces, ese es el esquema que les quise traer de las crisis epilépticas febriles. Espero que les haya servido, espero que sirva para su diagnóstico, tratamiento y clasificación. Nos vemos en un próximo video de pediatría en un flash. No olvides suscribirte y dejarme en tus comentarios qué otro video quisieras que abordáramos en pediatría en un flash. Nos vemos.